Jugando con estos conceptos tan simples, ya podemos ver que podemos generar diferentes valores de diferencia de potencial a través de una membrana, manteniendo un gradiente y haciendo que eventualmente la membrana se haga más permeable a un ion, graficado acá como una permeabilidad al catión mucho más grande que la permeabilidad al anión, o de la misma magnitud pero polaridad inversa, haciendo que la permeabilidad al anión sea mucho mayor que la permeabilidad al catión, o un valor cero en el cual, o como consecuencia de un proceso en el cual la permeabilidad al anión y al catión son iguales. Como una regla general, que no vamos a mencionar más acá, los sistemas biológicos, en particular las células, mantienen diferencias de concentración, vale decir, gradientes eléctricos a través de sus membranas, gracias al trabajo de sistemas de transporte activo que ustedes han conocido, particularmente la ATPasa transportadora de sodio y potasio y otras, y varían la permeabilidad de esa membrana a diferentes iones, de tal manera de que aprovechando ese gradiente y cambiando las permeabilidades se pueden generar diferentes valores y patrones de potencial de membrana. Tomando la misma idea ahora en un contexto más biológico, si bien es cierto esto parece mucho más simple que esto, los principios que subyacen son exactamente los mismos. Sin duda, en este continuo hay muchos más valores intermedios de estos tres que pusimos acá, pero la idea es la misma y ya intuitivamente ustedes pueden pensar que los distintos valores que adquiere el potencial de membrana en esta célula, que constituyen ya lo que llamamos un potencial de acción, son consecuencias de que se ha mantenido uno o más gradientes a iones y ha ido cambiando la permeabilidad de la membrana en el tiempo. En los ejemplos anteriores simplemente dijimos que la membrana se hacía permeable a iones. Pero ¿cómo es permeable a iones una membrana biológica? Ustedes recordarán que la constitución física de una bicapa lipídica hace extremadamente improbable o de un alto costo energético el que difundan iones a través de ella. Consecuentemente, la permeabilidad de iones a través de una membrana requiere de alguna estructura que facilite eso en términos energéticos. Y la evolución ha seleccionado una gran cantidad de proteínas que llamamos canales iónicos, que lo que hacen es, para ponerlo simplemente, proporcionar un ambiente en el interior de la membrana que es energéticamente más favorable para el paso de iones. Básicamente proporcionan una superficie, por así decirlo, con el cual un ion puede interactuar. Si bien es cierto, eso es más complejo de lo que lo estamos poniendo acá, para los efectos prácticos esto lo mostramos como una representación en caricatura de un canal iónico que está en una conformación cerrada. Tenemos iones en un gradiente a través de la membrana y el mismo canal iónico, la misma proteína en una conformación que llamamos abierta, en la cual los iones pueden interactuar con lo que llamamos el poro de este canal y difundir a través de la membrana. Algo que ha estado implícito en lo que he dicho hasta este momento es que la permeabilidad de una membrana no es constante. La permeabilidad cambia en el curso del tiempo. Y como mostramos acá, esa permeabilidad cambia porque los canales iónicos son proteínas que pueden variar su configuración o estructura entre una que llamamos cerrado y otra que llamamos abierta. Y la regulación de la probabilidad de que esta estructura se encuentre en la configuración cerrada o abierta es fundamental para entender los fenómenos un poco más complejos, biológicos, que dan cuenta de la excitabilidad. Entonces, podemos decir que los canales iónicos son proteínas de membrana que proporcionan un ambiente al que llamamos poro, con el cual los iones pueden interactuar. Y
podemos decir también que la estructura del poro de los canales es la que determina cuántos iones pasan por unidad de tiempo, y a esta propiedad la llamamos conductancia, y qué iones pueden pasar, y a esto lo llamamos selectividad. No vamos a entrar en detalles, solo podemos decir que existe una gran diversidad de canales iónicos. Y estos canales iónicos los podemos clasificar de acuerdo a algunas propiedades funcionales como la selectividad que ya mencionábamos. Así tenemos, por ejemplo, canales que son selectivos o permeables exclusivamente a sodio o a calcio o a cloruro o a potasio. En realidad, ningún canal iónico es selectivo exclusivamente para un ion, sino que dejan pasar con mucha mayor probabilidad un ion que otro. Por ejemplo, los canales de potasio son muy selectivos a potasio, pero eso significa que por cada 100 iones potasio aproximadamente pasa un ion sodio. Conocemos en mucho detalle la arquitectura molecular de estos canales, no vamos a entrar en mayor detalle. Estas son representaciones de la estructura de cristal de un canal de potasio que fue el primero que pudo ser determinado experimentalmente. Además de la propiedad de selectividad de los canales, que los divide, como decíamos, en canales de sodio, potasio, cloruro o calcio, los canales iónicos también pueden ser clasificados de acuerdo al mecanismo de activación. ¿A qué nos referimos con eso? Como decíamos hace un momento, los canales pueden oscilar entre una configuración cerrada y una configuración abierta. En realidad, como cualquier proteína, pueden tener muchísimas configuraciones más en términos estructurales, pero para los efectos funcionales nos interesa que el canal está cerrado, no permite el paso de iones, o está abierto. Y la transición entre el estado cerrado y el estado abierto puede ser dependiente de una serie de factores. Tenemos, por ejemplo, una cantidad importante de canales en los cuales esta transición está comandada por la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Vamos a volver en un momento a eso, pero quiero desde ya decir que es algo que se presta a la confusión, porque el flujo de iones a través de la membrana determina un potencial, y a su vez el potencial determina si los canales se abren o se cierran. Es exactamente así, pero son fenómenos separados. Uno es un fenómeno termodinámico y de difusión, y el otro es un fenómeno mecanístico. Hay una llave, por así decirlo, en este canal que responde al potencial eléctrico y que afecta indirectamente al mismo potencial eléctrico. Vamos a ir, como decía, en un momento a ello. Hay otros canales que son activados por ligandos extracelulares. El ejemplo más conocido y que da cuenta de la comunicación entre las motoneuronas y el músculo es el de los canales activados por acetilcolina. Para estos canales, la transición entre el estado cerrado y el abierto aumenta, la probabilidad aumenta al aumentar la concentración extracelular de acetilcolina, que es una molécula pequeña liberada desde la neurona. Hay otros canales que son activados por ligandos intracelulares. Un ejemplo de aquello son los canales activados por nucleótidos cíclicos, de los que tenemos múltiples representantes y que dan cuenta, como van a ver ustedes, de propiedades fundamentales de nuestra percepción olfatoria, de nuestra percepción visual, del inicio de estos procesos y de muchos otros procesos biológicos. Tenemos canales iónicos activados por proteína G, por calor, por tensión de la membrana y otros. Y a su vez, cada una de estas categorías genéricas de canales puede tener muchos representantes moleculares. De ninguna manera pretendemos que en este momento ustedes conozcan esta diversidad, pero para que se hagan una idea, lo que represento acá, la familia de los canales de sodio activados por voltaje, que vamos a estudiar más en detalle funcionalmente, en el genoma humano está representado por 9 genes, o 10 dependiendo de las miradas, que
codifican proteínas que funcionalmente son muy parecidas, pero que se regulan en su expresión de manera muy fina para dar cuenta de las diferencias de la excitabilidad en distintos tipos celulares. Desde un punto de vista metodológico, solo les quiero presentar la idea para avanzar en la comprensión de cómo se genera un potencial de membrana, de que uno puede medir los flujos de corriente a través de una membrana biológica, vale decir, los flujos de iones que pasan a través de los canales. Hay técnicas que permiten hacer eso. Y a la vez uno puede controlar las diferencias de potencial a través de la membrana, de tal manera de que uno puede comandar el que los canales, particularmente activados por voltaje, de los que hablaba hace un momento, estén abiertos o cerrados. Esto requiere un poco más de elaboración si queremos ir a los detalles técnicos, pero no es el punto en este momento. Solamente queremos decir que es posible, ha sido posible, hacer experimentos que nos han llevado a conocer y entender lo que vamos a esbozar a continuación. Nuestro objetivo, que se va a ver con más detalle en otra clase, es entender cómo se genera el potencial de acción, que como os decíamos, lo tenemos representado en esta versión estilizada, más simple, acá en negro. Y lo que vamos a introducir acá, sobre la base de lo que ya dijimos, es que el potencial de acción es producto del cambio de la permeabilidad a iones de la membrana, eso ya lo decíamos, y que particularmente hay dos permeabilidades o dos poblaciones de canales iónicos que dan cuenta de estos cambios. Una permeabilidad a iones sodio, que está representada aquí en verde, y una permeabilidad a iones potasio, que está representado en este rosado. Y es la combinación compleja de estas dos en el tiempo la que permite el cambio del potencial de membrana. Voy a elaborar un poquito al respecto, anticipando cosas que van a ver en otra clase. En la situación de reposo, existe una cierta permeabilidad a iones, particularmente una mayor permeabilidad al ion potasio que al ion sodio en las neuronas. Si ustedes se acuerdan de lo que mostrábamos de manera mucho más abstracta hace un rato, si uno permite el paso de solo un ion, se alcanza una situación de equilibrio en el cual la diferencia de potencial a través de la membrana contrarresta exactamente el gradiente químico. Eso es lo que llamamos equilibrio, y cuando la permeabilidad es a un solo ion, como se aproxima en este caso del reposo, el potencial de membrana se aproxima al potencial de equilibrio del potasio. Ustedes conocieron en los cursos pasados que eso se puede definir por la ecuación de Nernst. Sin embargo, si por alguna razón aumenta mucho la permeabilidad al sodio, que tiene un gradiente diferente, los gradientes a sodio y a potasio están dados por el trabajo de la sodio-potasio ATPasa y son inversos a través de la membrana, podemos decir que el potencial de membrana se acerca más al potencial de equilibrio del sodio transitoriamente, y al disminuir la permeabilidad a sodio, nuevamente la permeabilidad a potasio, que ha aumentado, se impone, por así decirlo, acercándose el potencial de membrana al potencial de equilibrio del potasio. ¿Cómo es que ocurre esto? Esto ocurre gracias a que existen canales, como ya decíamos, activados por potencial eléctrico o canales activados por voltaje, que al permitir el paso de iones hacen que el potencial de membrana se acerque al potencial de equilibrio del ion para el cual son selectivos. Y a su vez ese cambio de potencial de membrana influencia la actividad de los propios canales, generándose circuitos de retroalimentación. Tenemos, por un lado, canales activados por potencial eléctrico sensibles a sodio,
que al abrirse aumentan la permeabilidad a sodio y dado que el potencial de equilibrio del sodio es positivo, acercan el potencial de membrana a ese valor positivo y esa despolarización, que así la llamamos, el cambio del potencial basal que es negativo a uno positivo, activa canales de sodio, lo que aumenta más, ¿cierto? Y esto se constituye en un circuito de retroalimentación positiva que da cuenta de esta fase ascendente del potencial de membrana. También tenemos canales activados por despolarización que son permeables a potasio. Y dado que el potencial de equilibrio del potasio, que está determinado por su gradiente de concentración, es negativo, al aumentar la permeabilidad a potasio, la membrana se hace más negativa y se deactiva canales de sodio, además de que sufren un proceso de inactivación que van a ver con más detalle en una próxima clase. De tal manera de que al activarse los canales de potasio, este potencial de membrana se hace más negativo.